Hola, otra vez. Sí, ¿Sí? sí, ¿A qué correo? el Gmail. Bueno, hola, hola. Ya, es que si te fijas, ahora ya cuando estoy en silencio, bueno, cuando quito mi cámara, ya aparecen los niños creamos ahí de fondo y no la Ajá, traía. ya. Déjame compartir. Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? Ya aquí, Isabel, aquí ya estamos. Muy bien, se oye un poco viciado tu micro. A ver, pruébalo de nuevo. Bueno, ¿me escuchan bien? Ahora sí, ¿Sí? algo, sí, ahora sí, muy bien. Perfecto. A ver, Isa, ¿este fondo está bien? Ven. Está perfecto, Evan. ¿Tú lo hiciste? Gracias. No, lo busqué. Súper. Bueno, a esperar que empiece. Una pregunta, Isabel, ¿este fondo está bien? No pude encontrar otro. Está muy bien, Leo. Perfecto, gracias. Me siento nervioso. Aquí voy. Gracias, Roberta. Ya nada más estamos haciendo un poquito de tiempo. Yo voy a estar así, como ven esta imagen, todo el tiempo. Y en este momento estoy buscando el texto que quedamos. ¿Sale? 2 minutitos, por favor. Gracias.
Hola, queridos. Roberta, es tuyo el micrófono. Eh, ¿Puedo comenzar? Permíteme que entre nuestra primera invitada que me está pidiendo la liga y listo. ¿Se escucha bien el micrófono? Muy bien. Gracias. Leonardo, no te pregunté, ¿tú traes una lectura? Sí, sí traigo la de Oscar Wilde. Perfecto. Muy bien. Dame, mm, está lista Roberta, estamos todos listos. Estamos transmitiendo en vivo ahora desde Facebook. Les deseo mucha suerte, chicos. Gracias por integrarse a este gran proyecto. Gracias a todos los que aceptaron la invitación. Gracias a los papás de los niños. Aquí vamos. Adelante, Roberta. ¿Empiezo? Voy a guardar. Ahora sí estoy. Sí. ¿Ya? Hola, soy Roberta y les doy la bienvenida a la primera feria del libro de los niños Creamos. Estamos conectados de forma virtual para reunir voces de distintos lugares, desde México para el mundo. Desde la Asociación para el Desarrollo, Capacitación y Restauración Social, Creamos. Bajo la coordinación de Isabel Gama, estamos transmitiendo en vivo este primer gran encuentro. Hoy, 4 de abril de 2025, iniciamos 2 días intensos en los que los protagonistas de la literatura y la cultura nos acompañarán para compartir sus anécdotas, su vida, sus opiniones y ser parte de este movimiento. Al igual que otros esfuerzos en el mundo, esta feria busca generar entusiasmo por la lectura y la escritura, inspirando a más personas, niños y adultos, a sumergirse en el maravilloso universo de las letras y los libros. Bienvenidos y que disfruten esta gran celebración literaria. Comenzaremos contándoles que este es nuestro 5.º año y como miembro honorario de este grupo, me permito compartirles un poco sobre nuestro trabajo. Nos reunimos cada viernes para conversar sobre los libros, pero sobre todo para incluir a una persona adulta que pueda aportar a nuestro conocimiento y a nuestra vida. Los programas que realizamos son grabados y subidos a Spotify, donde pueden encontrarnos como Los Niños Creamos, con invitados súper interesantes. A lo largo de los años han pasado varias generaciones de niños que han crecido y también se han sumado nuevos amigos. En este primer momento dentro de la feria, contaremos con la presencia de la licenciada Rocío B. Ortiz,
editora, escritora y gestora cultural, quien desde el Desvelo Café y Libros compartirá con nosotros su experiencia, sus pasiones y sus proyectos. Más tarde nos acompañará la maestra Consuelo Silva Galván, quien nos hablará sobre diversos proyectos, entre ellos escribir como lectores. Auspiciado por la Asociación Narciso Basols de Tequisquiapan, Querétaro. Mañana tendremos más invitados a partir de las 4 de la tarde. No se lo pierdan y ayúdenos a compartir este evento. Ahora sí, pasemos con nuestro compañero Leonardo, que modera la entrevista con la licenciada Rocío Ortiz desde el Desvelo El Café y Libros en Querétaro. Gracias. Buenas noches, soy Leonardo y tengo el honor de presentar a nuestra invitada, Rocío Ortiz. Nacida en Hidalgo en 1984, radica en Querétaro desde los 5 años. Inició su formación artística en 2010 en los talleres del Seminario de Creación Literaria, de la mano del poeta Arturo Santana. Es licenciada en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autora de Amoroso Vacío, Herring Publishers 2015, Infinita 2021, Eliona 2022 y Poemas para Bruno, La Comuna Girondo 2023. Actualmente es editora en Ediciones El Desvelo. A través de su librería El Desvelo, Café y Libros, se dedica a la venta y promoción de autores locales en Querétaro. Además de ofrecer talleres de creación literaria, también ama a los gatos. Bienvenida, licenciada Ortiz. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas noches. Cuánto gusto saludarlos. Gracias por invitarme. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Pero háblame de tú, por favor. Mi nombre es Rocío. Licenciada Rocío Ortiz. Pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme. Este es un esfuerzo muy interesante que hacen los niños y yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche acompañándoles. En esta, nuestra primera feria del libro, queremos hablar sobre el proceso de escritura y publicación de un libro, así como de su labor en la gestión de actividades para conectar escritores en Querétaro. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Cómo surgió la idea del Desvelo, Café y Libros? La mayoría de las veces cuando uno se dedica a la escritura, entiendes el ámbito de la escritura desde otro lado, ¿no? Es decir, si uno no se dedica a la escritura, quizá no te interesa tanto o no sabes quién está involucrado o cómo se vende o cómo se promueve. En mi caso, cuando me editaron mi primer libro, que justamente es Amoroso Vacío, por allá del 2015, me puse a pensar, ¿no? Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces empecé a visitar a librerías de varios amigos para que me ayudaran a venderlo, ¿no? Realmente mi intención nunca fue hacerme de ningún dinero, pero dije, bueno, si se puede vender, pues está bien, el precio sugerido era de 100 pesos, que no está mal, ni bien ni mal, es un buen precio, pero me di cuenta al momento de ver y visitar tantas librerías, tanto de mis amigos como de gente que no conocía, que no había una oferta de autores locales, es decir, llegabas a la librería y encontrabas los clásicos, literatura juvenil, cosas nuevas, pero no había como tal un espacio para los autores locales. Entonces, con esta inquietud entré a la universidad y después de salir pensé en dedicarme a esto, ¿no? Yo trabajé en una editorial independiente y lo que le decía mucho a este editor era que por qué no hacíamos la cadenita, ¿no? Si él ya tenía la producción de los libros, podría haber venta de tales libros. Entonces, eso me incentivó hace 4 años a formar lo que fue en su momento el Desvelo Librería de Autor, para llevar la literatura a lugares donde no se hubiera imaginado uno que estuviera. En la librería de autor era un proyecto independiente y además itinerante. Yo me movía a diferentes lugares de la ciudad, pues para que en algún tianguis cultural
estuviera allí la oferta de los autores locales que en ese momento colaboraban conmigo, con el desvelo. Entonces, después de una temporada nos dimos cuenta que lo más viable pues era establecer un local donde estuviera la oferta local disponible en un horario, como se diera, pues un horario más posible. Y en cuanto a esta parte del local, pues invité a trabajar a mi hermanita Brenda Ortiz. Entonces ella es la que lleva la cocina y yo llevo la parte de la librería, pero básicamente fue porque sentí que en Querétaro nuestros autores no son tan promovidos, ¿no? Quizá deberían tener más promoción y con esa idea en mente, pues decidí hacerlo yo. Entonces, pues aquí está el desvelo. Aquí todos estos libros que ven son oferta local. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. No, al contrario, aquí estoy a la orden. Adelante, Evan. Muchas gracias, Leo. Bueno, primeramente, bienvenida, licenciado Rocío. Y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando usted era niña, ¿pensó alguna vez ser editora? Ah, qué buena pregunta. La verdad que no. Cuando era niña, híjole, es que hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Pero fíjate que cuando era niña yo pensé que a la edad que tengo, yo estaría pues en mi casa, ¿no? Casada con mi marido y a lo mejor un par de hijitos, eh, pues teniendo mi casa, haciendo las cosas que me gusta hacer, que son las cosas de la casa, ¿no? Pero pues la vida da muchas vueltas. Yo recuerdo que cuando era adolescente mi mamá comenzó a escribir poemas y de allí yo comencé a leer a los clásicos ingleses y entonces empecé a escribir poemas. Entonces, después de algunos años, cuando ingresé a la academia, pues me di cuenta de que podía yo hacer eso, de que podía yo hacer libros, que podía ser editora, pero no, fíjate, cuando yo era niña nunca pensé en eso, pensé a lo mejor que podía inventar cosas, ¿no? Como la máquina yo tenía en mente cosas así, ¿no? Una máquina de burbujas que nunca dejara de ser burbujas, o un pastel que nunca se acabara, o cosas así, pero jamás pensé que sería editora. Y ahora que lo pienso, quién sabe si mi yo de cuando era niña estaría contenta, porque no inventé la máquina de burbujas infinitas. Muchas gracias. Así. Muy bien, adelante, Roberta. Muchas gracias. Encantada, Rocío. Yo soy Roberta y pues me parece que esto de ser editora y escritora es muy interesante, como que te lleva a mundos que nunca conocerías. ¿Alguna vez una historia te cambió a ti como persona mientras la escribías o la editabas? Fíjate que uno de las virtudes y de las grandes cosas que tiene la literatura es que todo lo que lees, todo, absolutamente todo, te guste o no te guste, te cambia, te llega, está allí como en tus adentros y de repente le encuentras un sentido en cierto punto de la vida. A lo mejor leíste un libro y no le agarraste la onda, pero después de un cierto tiempo dices, ah, oh, claro, sí, era de este modo, de este otro. Creo que toda la literatura en general hace eso. Yo como tal, al escribir, como escribo poemas, pues no hay uno que yo haya pensado que cambió mi vida, pero sí creo que a la literatura, o sea, tener el contacto con la literatura local sí me cambió mucho la visión. Normalmente cuando uno es lector, no conoce a los autores. Las ferias del libro algunas veces te prometen que van a traer alguna personalidad y es allí donde uno dice, claro, voy a conocer a mi autor favorito, pero no todo el tiempo es así. Y creo que leer como tal autores locales en el primer trabajo que tuve de editorial, sus historias sí me cambiaron bastante. Estoy pensando que cuando yo era correctora de estilo para este editorial, encontré la historia del escondite, Isabel Gama justamente. Y esa historia me gustó tanto que quise conocer a Isabel. Hubo otra historia de una autora que ya falleció, Paula Débora Herrera, que independientemente de cómo nos lleváramos ella y yo,
Leer Las caras de la mujer me encantó, fue un libro que yo quise corregir, que a mí me interesaba vender. Hay varias historias que a la hora de leerlas, que esto tiene algo, ¿no? Hay, por ejemplo, algo que tiene, por ejemplo, la poesía es que casi puedes estar leyendo la vida, o sea, como con los ojos del autor. Anubis Navarro, por ejemplo, es un autor que me gusta mucho, eh, que siento que logra mucho esta parte de trasladarnos a lo que él siente. En fin, yo creo que todas las lecturas nos cambian de alguna manera y tengo lecturas significativas de autores locales a las que adoro, pero creo que en general, así en general, leer a autores locales me ha cambiado mucho la perspectiva, porque entonces me doy cuenta quiénes son estas personas, cosa que a lo mejor no me preguntaría leyendo a lo mejor a un grande de la literatura rusa, ¿no? Como Dostoyevsky, nunca me pregunto quién es, lo leo y me quedo con lo que me puede enseñar en su obra. Pues sí, yo creo que finalmente un libro te lleva a conocer tantas cosas y es tan interesante y tan emocionante y puedes conocer tanto del autor por medio de su libro, por medio de lo que escribe. Y eso me parece fascinante. ¿Qué papel juega la sensibilidad y la intuición en su proceso editorial? ¿O considera que todo debe seguir reglas más técnicas? Fíjate que el editor va a galope entre las reglas y su intuición. Yo le voy mucho a la intuición, pero sí creo que debe de haber reglas. Cuando uno escribe, eh, a veces uno puede estar en esta onda autodidacta, ¿no? Es decir, yo aprendí a escribir por mí mismo, o a veces uno pudo haber tomado diplomados, tener una licenciatura en estudios literarios, pero al final del día lo que te va a guiar, si bien es esta caja de herramientas de tu conocimiento que dices, claro, hay que tildar, aquí no se pone punto, aquí no se pone, es decir, todas estas herramientas que son básicas, la intuición es la que te va a decir para dónde. Y tienes que hacerle caso a esa intuición. Y el que diga que no, entonces tendría que explicarme cómo en un momento determinado de mi vida sale una idea y la escribo. ¿Y por qué no puedo hacer eso cuando yo quiera, no? Esto no es voluntario, esto aparece de la nada. O a veces aparece cuando menos te lo esperas. Y a veces uno hasta se enoja de que no puede apuntar esa idea y ya se fue y ya no regresa. Entonces yo creo que si bien es cierto, uno debe de tener su caja de herramientas, su conocimiento bien firme, bien puesto, bien cimentado, este conocimiento va, o sea, no es lineal, es decir, no es una línea de aquí para acá, se va moviendo. En este caso aplica esto, pero para este libro no aplica lo de lo anterior, entonces es un conocimiento que se va amoldando a cada libro. Y eso en eso te ayuda muchísimo la intuición. Y no es lo mismo editar a un autor en cierta circunstancia que a una mujer en esa misma circunstancia, simplemente ya por la variación de contexto. Entonces, a veces es un 50-50, a veces es un 80-20, a veces varía mucho, ¿no? Entonces, para mí, el buen editor es el que sabe respetar, entender la obra, pero al mismo tiempo que en esta parte técnica no se descuide por esta parte más volitiva, ¿no? Yo aspiro a ser uno de esos editores porque hay muchos, pero pues para eso sí se necesita muchísima práctica y siempre estarse preparando. Sí, como usted mencionó, para escribir un libro o para editarlo, me parece admirable cómo lo hace porque con dificultades puedo escribir un párrafo y me parece increíble que necesites de creatividad y las herramientas que usted mencionó, porque sí, todo eso se necesita para poder realizar algo tan maravilloso como lo que ustedes hacen. Entonces, agradezco sus respuestas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Desearía continuar con otra pregunta, licenciada Rocío. Claro, Y mi pregunta sería, ¿cuántos escritores promueve en el Desvelo Café y Libros? aproximadamente ve 64 escritores, aproximadamente. Y te digo aproximadamente porque, por ejemplo, hay algunos escritores que no colaboran conmigo, pero están en antologías de escritores que sí colaboran conmigo. Entonces, aproximadamente somos en el desvelo 64 autores.
Muchas gracias. Como lo mencionaba mi compañera Roberta, el trabajo que usted realiza es maravilloso, es admirable. Muchas felicidades. Muchas gracias. Espero tener que seguir mejorando. Perfecto. Adelante, Roberta. Es mi compañera Alessandra, pero sí, gracias. Mucho gusto, como ya me presentaron, soy Alessandra y es un gusto poder estar aquí compartiendo su tiempo. Gracias por darnos esta oportunidad. ¿Qué es lo que más le apasiona de la edición y la escritura y cómo cree que ambos roles se complementen entre sí en su proceso creativo? De la edición me gusta todo me encanta. Me gusta mucho esta parte en la cual me puedo encerrar y puedo sumergirme enteramente en el libro. O sea, yo no disfruto si no estoy encerrada con el libro. Entonces, leerlo las veces que hagan falta. Hay libros que he leído hasta 50 veces para tratar de encontrarles allí la errata, la falla, tratar de acomodar. Hay una cosa que me gusta mucho que, por ejemplo, cuando empiezo a leer una obra, a veces uno intuye, justo como platicábamos hace un momento, que a lo mejor si mueves esta parte de aquí hacia acá, queda mejor. Que si a lo mejor esto lo pones de este lado y jalas de acá esto, queda mejor. Que si a lo mejor el título está como flojón, está, y a lo mejor esa parte me gusta muchísimo. Creo que es lo que más me gusta de editar, es ir a acomodar el libro, leerlo 1000%, entender su estructura y ver qué es lo mejor para ese libro en ese momento. Hay otra parte que me fascina mucho, pero esto tiene que ver también con la impresión, que es el intercambio de ideas con mi impresor. Tengo un impresor maravilloso que de repente yo le digo, mira, ocupo esto, aquello y lo otro, y él, a ver, ¿y por qué ocupas esto? Y yo, no sé, así lo quiero, así lo marca, así tiene que ser. No, pero ¿por qué tiene que ser así? Vamos a ponerle así, ya sea acá, y de este modo, de este otro. Y entonces lo que yo pensaba que estaba bien, él lo maximiza. De repente me dice, vamos a imprimir en tal papel, en tal no sé qué y no sé qué. Y yo luego digo, pero es que si lo imprimimos así, ¿no? Él siempre tiene razón, queda súper bien. Entonces ya cuando ves el libro impreso, o sea, ya en el papel, ya todo así, ya cuando lo puedes tocar, como esto, ¿no? Cuando ya lo tienes aquí, cuando ya conociste todos los textos, ya los leíste, ya te empapaste, cuando lo ves así, eso me encanta, porque entonces digo, esto ya se lo puedo entregar al autor y ya le puedo decir, mira, aquí está tu libro, ¿no? Parte de lo que intento siempre, pues es que el autor sienta que su obra tiene un continente digno, es decir, que esta parte material del libro le guste, porque al final va a ser la casa de lo que él escribió y va a ser su tarjeta de presentación. De repente voy a llegar con alguien más y le digo, mira, aquí estás al poniente y te digo, uy, no, qué chafa, ¿por qué se ve así? ¿Y esto por qué quedó así? No, tiene que llegar y tiene que ser así, ay, no, qué bonito, qué bien. Esta parte me gusta mucho. Y creo que el ser escritor te da algo extra, que es que quizá, y solo quizá estoy especulando porque no hay modo de saberlo, puedes entender el proceso creativo de alguien más. Es decir, cuando empiezas a leer, empiezas a intuir y a veces hasta empiezas a decirte para ti mismo, ay, se me hace que no quiso ocupar esta palabra, quiso ocupar esta otra. Y cuando la cambias en esta parte del corrector de estilo, que es un sujeto un poco metiche, que luego tiene que lidiar con el autor para que acepte los cambios. Muchas veces, en la mayoría de los casos, el autor me dice, sí, claro, eso era lo que quería decir, solo que no encontraba la palabra. Y creo que en esto, digamos que los procesos creativos diferentes se complementan. Yo tiene mucho que no escribo, entonces no sabría decirte qué tanto la edición afecta a mi proceso, a mi propio proceso, pero sí creo que el haber tomado durante tanto tiempo talleres me hace quizá entender o tratar de comprender cuál fue el proceso que siguió esta obra para poderla editar mejor, para entender mejor y para que el autor no sienta que le quite algo solo porque sí, sino en beneficio de la obra. Muchas gracias por responder mi pregunta. Creo que todo eso es un conjunto entre la parte creativa de cada uno y tener un trabajo en equipo y tener como esa parte de visualizar algo. Creo que es admirable de la manera en que lo hace y muchas gracias por responderme. Me gustaría hacer otra pregunta, a pesar de que tiene mucho que no escribe. Me gustaría saber
que se dice que escribir es un acto de autodescubrimiento. ¿De qué manera siente que la edición de otros textos se ha permitido descubrir algo nuevo sobre su propia voz como escritora? Decíamos hace un momento que la literatura siempre te enseña algo nuevo, ¿no? La literatura tiene esta parte, esta gran virtud de que te somete a vivir cosas que nunca hubieras pensado que pasarías. Nunca se te hubiera ocurrido pasar por la situación en la que está el personaje de este libro, ¿no? Y eso pasa toda vez que lees, es decir, lees una aventura y no se te hubiera ocurrido estar, no sé, pienso en los libros de la Isla del Tesoro que luego le leo a mi sobrino. No, no es algo que yo haya querido pasar, pero estoy tomando decisiones con el personaje. Estoy pensando, tratando de anticipar qué va a ser, estoy dejándome llevar por la narración. Y creo que esto es algo que también tiene mucho la edición. Dejándote llevar por la narración, entonces empiezas a ver para dónde iba, para acá o para allá. Y creo que eso también sí ayuda al autodescubrimiento en tanto que tenemos que discernir. Yo haría esto, yo escribiría esta poesía con estas palabras. ¿Qué es para mí lo que está escribiendo? Es decir, como editor lo tenemos que asumir, como lector no. Como lector estamos leyendo un poema y lo asumimos como un poema, pero como editor estoy leyendo un poema y este poema me tiene que decir a mí por qué es tal, es decir, por qué es un poema. Yo lo voy leyendo, lo voy descifrando, me voy sometiendo a todo lo que está ofreciéndome ese poema, pero al mismo tiempo yo voy pensando en mi parte intuitiva, pero también en mi parte estructural, es decir, está siendo congruente este poema consigo mismo, por qué sí, por qué no y a dónde vamos. Entonces creo que toda lectura es un autodescubrimiento, toda vez que uno tiene que discernir si sí o si no, o si tal vez lo haría de este modo o de otro. En la edición, por supuesto, se lleva diferente, no, no hay una, ¿cómo se dirá? Lo que se hace para editar es para mejorar, para darle un continente digno, para pulir lo que ya está. Y cuando uno lee, lee el resultado final de esta obra. Entonces, de alguna manera, la diferencia es que mientras editas, la obra está en construcción y mientras lees, la obra ya está tal cual. Y la vas a volver a leer en unos años y vas a sentir que esa obra es diferente, pero no, es diferente eres tú. A lo mejor también eso tiene la edición, ¿no? Que si uno regresa a ese texto que editó hace años, a lo mejor tomaría decisiones diferentes. Entonces creo que esa es la gran diferencia y creo que siempre hay un descubrimiento, un autodescubrimiento a la literatura, ya sea que lo podamos expresar en la escritura o no. No, muchas gracias. Yo creo que cada vez que leemos un libro o leemos cualquier tipo de texto, una parte de ese texto se queda con nosotros. Hace llegar a, en un futuro, tomar decisiones diferentes o seguir igual que siempre. Entonces yo creo que es parte de también nuestro aprendizaje. Muchas gracias por compartir. Al contrario, gracias. Yo también tengo una pregunta y es, ¿cuál de los libros que usted ha escrito le gusta, es el que le gusta más? Ah, fíjate que yo creo que mi libro favorito son los poemas para Bruno, que son este libro que me editó hace un año La Comuna Girondo. Eh, no por, o sea, yo realmente creo que soy mejor editora de lo que escribo, pero este poemario es especial porque tardé como 3 años escribiéndolo y lo escribí para Bruno, que es mi sobrino, que es un bebé muy especial al que quiero mucho. Y tiene esta parte en la que yo había dejado de escribir por muchos años. Lo último que publiqué fue en el 2015, o sea, fue lo primero y que creo que lo último que publiqué fue en 2015. Y en 2023 se publican los poemas para Bruno. Entonces, cuando nace mi sobrino y yo empiezo a escribir estos poemas, siento que me rescata de un vacío de querer escribir cosas y no poder hacerlo.
y al mismo tiempo siento que es como una misión importante para mí en lo que hago, eh, dejar huella de las cosas que me importan. Y este poemario es bien diferente al primero que hice, porque está situado en la realidad, está hablando de personas que existen, de mi hermanita Brenda, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de mi bebé sobrino, que ahorita es un mostrillo de 6 años, pero en ese momento era un bebé de 2. Pues creo que por todo lo que representan los poemas para Bruno, es mi favorito. Aparte tengo que decir que cuando me dijo el editor de La Comuna, Girondo, tiene su prestigio tiene su reputación. Dije, no, pues a lo mejor arruino su reputación con mis poemas, pero no, cuando él me dijo que lo quería editar, pues yo sentí también que había, ¿cómo se dice? Pues trascendido quizá mis primeros poemas, y parte de lo que tiene tener un editor, valga la expresión, es pues que no está solito, ¿no? Que hay un editor que dice, sí, yo dije que estos poemas eran buenos y los sostengo, mira, aquí está mi sello editorial. Entonces, por todo lo que representa a todos los niveles, mis poemas para Bruno son mis favoritos. Muchas gracias por su respuesta y sí, en ocasiones los libros representan mucho para nosotros, más allá de un libro con varias páginas y hojas de escritura, tienen también mucha carga emocional porque representan a veces, más allá de ser un objeto material, representan algo que los une con nosotros. Y yo también tengo eso con varios libros que he leído. He escrito también algunos, bueno, solamente uno con un amigo, y ese libro, de todas las historias que he escuchado y todo, de eso lo construimos, también representa mucho para mí. Fue mi primer libro hasta el momento. Y sí, yo creo que igual su trabajo como editora y sus libros deben de ser magníficos. Ay, muchas gracias. Yo quiero leer tu libro. Sí, ya después ahí se lo comparto. Claro que sí. Sí, muy bien, seguimos con Saúl y Ángel. Adelante. Tu micro, Saúl. Saúl, Creo, leemos la pregunta de Saúl en el chat. Leo. Por el momento estamos teniendo unas fallas técnicas, pero en un momento volveremos con Saúl y Ángel. Gracias. Muy bien. ¿Qué parte de tu carrera como escritora has disfrutado más? Pues mira, mi carrera de fechorías como escritora no es muy larga. Tengo 2 libros publicados, pero de uno de ellos hice 3 ediciones. Entonces, realmente no tengo tanto, pero sabes, hay una cosa que me gustó mucho, y es que cuando, cuando yo estudiaba la carrera, bueno, yo pasé 6 años del 2010 al 2016 en el taller del maestro Arturo Santana. Y con él publiqué mis primeros poemas en la magazine del taller, que se llamaba Viento Inconstante.
Me acuerdo que por el 2012 salió un ejemplar, en el 2010 sale el primero, en el 2012 sale el segundo, publicados en esa magazine, y estas que fueron las primeras publicaciones, pues para mí fueron maravillosas porque me daban la idea de que yo sí podía vivir, ¿no? Sí podía hacer algo bueno en ese sentido. Eso me gustó mucho. La publicación de mi primer libro, por supuesto, fue algo muy especial porque incluso en el primer semestre de la carrera yo llegué ya con un libro publicado. Entonces, pues entrar a una carrera afín con lo que haces ya con un libro publicado, pues a mí me pareció una cosa muy linda que se pudo lograr. Y en ese periodo de ser estudiante, que fue un periodo que disfruté y amé mucho, me dio mucha satisfacción estar incluida en tres revistas de la UAC, que yo estudié en la poderosísima Facultad de Lenguas y Letras de la UAC. En la primera vez, en octubre del 2017, estuve incluida en la Gaceta de la UAC. En ese mismo año estuve incluida en la revista Academus, que es una revista virtual, y poco tiempo después salí en la revista Inquiridión, que es este número. Ya también es un número que ya tiene su tiempo, y allí me incluyeron un poema que se llama Epifanía del Champú Azul. Creo que estos momentos en los que yo era estudiante y la misma facultad pues abría los espacios para publicar fueron muy valiosos porque mientras aprendes, a veces tienes esta idea de que quizá, ¿no? Estudiando a los grandes, pues, bueno, tal vez lo que yo hago no es tan bueno, ¿no? Uno empieza a dudar de lo que hace, pero tener esas publicaciones me dieron, me alentó a seguir, ¿no? Cuando egresé, pues ya dejé de escribir, pero tengo con mucho cariño esas publicaciones allí. Y pues también estar en este libro que se llama Poesía en sí. Allí se publicaron algunos de mis poemas en 2014, me parece. Y en ese momento yo no sabía con quién estaba, ¿no? Eso es una compilación de varios autores. Hace algunos años que me decidí a trabajar con autores locales, entendí lo valioso de las colecciones de textos. Estoy aquí en 2014 con autores como Marta Favila, Arturo Santana y Ulises Avendaño, que son autores magníficos. Y en ese momento, cuando yo era muy nueva en esto de la literatura, no lo sabía. Entonces, con el maestro Martín Hurtado Galvez, en fin, con gente de esa talla, y creo que eso, pues son como momentos lindos de mi carrera, aunque ya no he seguido escribiendo tanto, creo que siempre voy a valorar esas apariciones allí en estas revistas y en estas antologías. Muchas gracias por su respuesta, licenciada Rocío. Ahora sí, continuamos con Saúl. Parece ser que nuestro compañero Saúl está teniendo problemas con su micrófono. Saúl, ¿puedes repetir tu pregunta para probar si se escucha bien? Muy bien. En lo que nuestro compañero Saúl arregla los problemas con su micrófono, ¿alguien tiene alguna otra pregunta que comentar? Yo. Adelante.
Gracias. Desde que su experiencia como editora y escritora, ¿cuál considera que es el mayor reto al transformar una idea en un libro completo? Qué buena pregunta. Mm, es que son procesos diferentes. Yo como editora trabajo con una idea presumiblemente completa y te voy a decir presumiblemente completa, porque a veces el autor me lo entrega y cuando le entrego ya el- las pruebas de galeras, que se le llama esta última prueba, donde el autor ya ve y aprueba los cambios, me dice, ¿qué crees? Se me ocurrió un capítulo y puede quedar entre este y este. Oh, caray, entonces hay que integrarlo y hay que ver. Y entonces ese proceso en el que el autor me entrega un producto que ya pensó que ya había terminado, pero a la mera hora no, pues me hace pensar que la literatura son, pues siempre es, ¿cómo se llama? Sujeta a estar corrigiéndose siempre por siempre y para siempre. Entonces, cuando un autor tiene una idea y decide llevarla a un libro, es un proceso completamente íntimo y suyo que solo él sabe cómo funciona. Cuando a mí me traen el libro, es un proceso en el cual nos involucran los dos. Yo que estoy traduciendo para mí su idea pensando en que esa idea va a ser leída por otros. Entonces, yo estoy de intermedio entre lo que el autor quiere decir o lo que el autor buenamente puede decir y que esto llegue a un lector y el lector lo pueda leer sin problemas técnicos, es decir, la letra muy chiquita, un interlineado muy chiquito, unos márgenes muy pequeños, un color de hoja muy molestoso, cosas así. Entonces, son procesos diferentes, pero creo que hay dos. El primero es que el autor no te entregue ya terminado su texto, porque entonces hay que invertirle más tiempo y hay que trabajar en que todo este proceso sea orgánico. A veces uno dice, ya es que ya es una novela que terminé hace 2 años, pero ahorita se me acaba de ocurrir este capítulo, pero ya no eres el mismo que hace 2 años, entonces a veces en ese tiempo tu estilo cambia un poco, tus palabras son diferentes, tus preocupaciones como escritor son otras, entonces se tiene que ver, se tiene que insertar de manera orgánica, porque sí se va a notar que ese capítulo no estaba allí, entonces el lograr que eso quede es una chambota. Y lo otro, para lograr que el producto, el texto, la novela, los cuentos, los poemas que finalmente ya logramos que quedaran y ya nos convence tanto al autor como a mí como editora, es el presupuesto. A veces uno se imagina un libro de tales cualidades, pero el presupuesto es muchísimo más de lo que podemos invertir. Entonces, hay que buscar ahí la medida en la que el autor quede contento y sea algo que se pueda pagar y yo como vendedora de libros lo pueda vender. Porque sí puede quedar un libro maravilloso que cueste 1,500 pesos, pero ¿quién lo va a comprar, no? Entonces, son problemas extraliterarios que de alguna manera afectan a lo literario, bueno, de algún modo. Entonces, bueno, esos son los dos grandes problemas que siento que a los que nos enfrentamos tanto el autor como yo como su editora. Pues sí, creo que puede ser no puede ser un poco, no, más bien es desesperante que ya cuando sea tiempo de entregar el libro ya hecho, pues que haya algunos cambios. Y lo entiendo, aparecen estos dos problemas. Pero yo también creo que pues los autores vienen con ideas y así, y como que van cambiando su forma de pensar, y eso también me ha pasado, surgen más ideas, obviamente en un ámbito menos profesional, ¿no? Pero creo que sí puede ser desesperante y de verdad que no sé cómo lo hace. Yo no podría hacerlo. Me gustaría intentarlo, pero no podría hacerlo. Y pues, wow, mis aplausos porque de verdad que eso es increíble. Quizá lo único que a veces necesitamos practicar mucho es qué quisiéramos que nos dieran a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo tuviera un editor y le llegara con un capítulo así de, tengo este capítulo, pues no me gustaría que se enojara conmigo, ¿no? Entonces yo trato de hacer eso, de decirle, bueno, a ver cómo lo podemos integrar, y pues de decirle las cosas bonito, ¿no? No tan así como de, bueno, a ver, no sé, porque sí creo que
que trabajamos con algo muy delicado que es la obra del autor y esa obra por lo regular representa las ideas más importantes que tiene que aportar un artista para con el gremio del resto de los humanos, ¿no? Entonces es bien importante siempre pensar eso, más allá de que luego dices, ay Dios mío, otra vez esta Rose con sus poemas, ya me los cambié otra vez. Sí, es muy importante la paciencia y también tener una mente abierta, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, de que puedas entender al autor y el autor también te puede entender a ti, ¿no? Yo creo que es algo mutuo y es muy importante. Gracias. Bueno, seguimos con nuestro compañero Evan para finalizar con su pregunta y cerrar la entrevista. Adelante, Evan. Muchas gracias, Leo. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la tecnología ha desplazado al libro? Seguramente ya le han preguntado esto antes. Pues fíjate que es complicada tu pregunta. Y sí, sí me lo han preguntado antes, pero pues cada vez este tema ofrece muchas aristas. Eh, Hay varios problemas ligados al libro digital y al libro impreso, ¿no? El primero casi siempre es económico. ¿Qué me sale más barato? Pues hacer un libro digital y subirlo a alguna plataforma y ya esperar a que se venda, porque incluso ni siquiera tengo que moverme de aquí a al desvelo para que la Rose lo lea y me diga si lo puede vender. Está ahí, ¿no? Y pues ya de alguna manera con el presupuesto que tenía ya lo logré y a lo mejor me hago un cartelito y lo promuevo en redes y quizá de acuerdo a cómo haya sido tu paquete que compraste allí, pues alguien lo pueda promover, ¿no? Después, pero a la hora de leer en estos aparatos de lectura, que son muy buenos porque tienes todo lo que necesitas allí. La verdad es que si uno a veces carga un libro y se maltrata, allí no pasa nada, cargas toda tu biblioteca y pues la puedes sacar en el momento que necesites. Pero esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Si lo buscan allí en internet van a encontrar estudios de gente experta que dicen que el libro como objeto, es decir, esta cosa, si la abres y la lees, te genera conexiones neuronales diferentes. Tan solo la memoria muscular de abrir el libro donde te quedaste la vez pasada ya nos está generando una conexión significativa y permanente con la memoria. Si todo lo que lees, la mayoría de las cosas que leemos en internet no nos genera esta conexión con la memoria y esto está permeando mucho y el resultado es que tenemos personas que se nos olvida absolutamente todo. Si lo leímos, no nos acordamos en dónde. Si ustedes se fijan, hay gente mayor, incluso mayor que yo, que de repente casi hasta te pueden decir en la página 33 de los poemas para Bruno, que se edita, o sea, te dicen todos los datos necesarios y uno no puede hacer eso. Leemos mucho en estos formatos digitales, pero a la vez que absorbemos toda esa lectura, no nos genera conexiones neuronales significativas para nuestra memoria. Entonces lo vamos a olvidar muy rápido. Y este es un punto para este sistema en el cual nos obliga a consumir, porque entonces no me acuerdo, pero sé que estaba bueno y creo que me gustó. Y de todas maneras voy a volver a comprar otro libro virtual que en 2 semanas ya no voy a recordar qué onda. Entonces creo que estos problemas que genera la tecnología, pero que no muchos sabemos, pues tienen consecuencias a largo plazo. Y la otra, yo soy de las que cree que el libro físico jamás de los jamás se va a agotar. Tal vez llegue un punto en el que no sea tan popular, quizá llegue un punto en el que escasee, a lo mejor ocurra como ya ha ocurrido con muchos libros, sobre todo esos libros con saberes filosóficos muy importantes, ya no lo vuelven a imprimir, sino que lo suben a la red y tiene un precio. Pero yo creo que el libro como tal, el libro como objeto nunca se va a acabar y yo creo que no debe acabarse porque este libro como objeto, no solo porque los seres humanos estamos atados a un mundo concreto sí o sí, es decir, si yo veo este libro y en algún punto mi sobrino lo ve, le va a tener cariño porque era el libro de Sofía Latosa, que le gustaban los libros y siempre lo estaba molestando con que leyera. Eso no se tiene con un libro virtual.
en el momento en el que se te descompone o pierdes tu biblioteca, lo perdiste todo. Creo que estamos también ante este problema. Entonces, yo creo que el libro probablemente sí se desplace el libro como tal, el libro físico, pero no creo que se vaya a acabar nunca y yo espero que nunca se acabe porque en esto nos va muchísimo como sociedad. Es simplemente el hecho de no poder recordar dónde lo leíste ya es un verdadero problema. Entonces, bueno, creo que sí es una competencia, sí es un problema preocupante, pero no creo que se vayan a acabar nunca. Muchas gracias. A ti. Bueno, licenciada Rocío, con esto cerraríamos la entrevista. Más que nada, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por todas sus respuestas, que yo admiro su trabajo, en verdad es magnífico lo que usted realiza en el desvelo y debería de haber más gente que promueva la literatura, estos autores locales. Por eso nosotros hay que apoyar a las personas como usted, ese tipo de lugares donde se promueven esos libros y la verdad es un trabajo fascinante el que usted realiza. Tiene todos mis respetos porque no cualquiera realiza un trabajo así de significativo como usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por sus preguntas. La pasé muy bien. Son niños muy inteligentes, me hicieron preguntas muy interesantes. Yo he disfrutado mucho esta entrevista. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a usted. Efectivamente, muchas gracias por todo y pues hemos llegado al cierre de esta enriquecedora entrevista llena de reflexiones e ideas valiosas. ¿Y por qué no? Fallas en el micrófono, pero aquí estamos con las ganas de seguir aprendiendo. Para esto, damos paso a Alessandra, quien nos deleitará con la lectura de un cuento pensado para relajarnos y disfrutar mientras nos preparamos para recibir a nuestra próxima invitada. Antes, me gustaría comentar que en Facebook la saluda Laura Laguna y la felicita por su experiencia y agradece compartirla. Continuamos. Gracias, pues yo otra vez. Y bueno, este no es un libro, es un poema. Se llama Mi mamá y fue escrito por Isabel Gama. Entonces, pues vamos a continuar. Mi mamá. Mi mamá está hecha de un material especial. No está hecha de algodón, aunque es muy suave. No está hecha de metal, pero es firme y fuerte como la banca de la escuela. Creo que la hizo Dios con características especiales, porque tiene el trabajo de formar seres humanos. Mira, mi mamá tiene 2 ojos, pero parece que tienen 100. Puede ver cuando está de espaldas si me voy robando los dulces de la despensa, pero también sabe lo que hice en la escuela aun cuando ella se va a trabajar. Por cierto, debe tener más de 2 piernas porque cuando va por mí ya viene de su trabajo y trae la ropa de la tintorería y las cosas del mercado, las tortillas y hasta una golosina para mí y para mi hermano. Mi mamá es un mago y una bruja blanca al mismo tiempo. Cuando me han perdido algo en la escuela y a mí se me ha olvidado decirlo a tiempo, ella saca una varita mágica y con lo que se encuentra logra hacerme un disfraz o una maqueta. Pero además a veces me cumple deseos que no sabía que podía cumplir, como aparecer una sorpresa de la nada la mañana en la que cumplo años. Y todavía no nos hemos levantado de la cama. Mi mamá es mejor que cualquier reina, porque dice que la paciencia es un don de reyes. Ella puede estar tranquila cuando llevo a casa a mis amigos y gritamos y corremos todos jugando a las escondidas, por ejemplo. Pero además, siempre espera por horas observándome mientras estoy con el doctor, o en los juegos del parque, o esperando a la salida de la escuela. A ella la hicieron de un material especial. Le salen lágrimas cuando me ve bailar y no llora cuando algo sale mal. En vez de eso, me alienta y me dice que todo va a estar bien. Ella cumple siempre sus promesas. Si me dice que es la última vez, más vale que así sea. Y si me promete un premio, aunque sea tarde, lo cumple. Si queda conmigo de ir al festival,
corre para llegar a tiempo y se sienta toda bonita a sacarme fotos sonriendo. Cuando es de noche, ella se vuelve un pájaro que canta con voz dulce para arrullarme. O cuenta cuentos de personajes divertidos que me hacen reír y dormir tranquila. Mi mamá es una gran doctora. Me mira a los ojos y sabe qué debo tomar. Creo que solo vamos al doctor para confirmar sus teorías y que ella está hecha de un material especial. De ese que lo sabe todo, lo presiente todo y lo puede todo. Bueno, tal vez no lo sabe todo. Ella no sabe que la quiero con todo mi corazón y que estoy muy orgullosa de que ella, siendo tan especial como es la mujer, haya decidido ser mi mamá. Gracias. Muchas gracias por este maravilloso poema. Creo que es muy cierto. Mi mamá también está hecha de un material especial y aprovecho para mandarle un saludo y un gran abrazo. Ahora sí, continuamos. Damos la bienvenida a una gran invitada, a quien Evan tendrá el honor de entrevistar. Además de hablarnos sobre su trayectoria, nos compartirá detalles de un proyecto que ha llegado a muchas regiones de la República Mexicana. Gracias. Buenas noches, me da mucho gusto estar en esta primera feria del libro de los niños creamos. Somos muy afortunados de contar con la presencia de la maestra Consuelo Silva Galván, a quien agradecemos profundamente por acompañarnos. Ahora, permítanme contarles un poco sobre ella. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Querétaro, posgrado en Psicología de la Infancia, con especialización en aprendizajes escolares en matemáticas y lengua escrita en la Universidad Autónoma de Querétaro. Docente de nivel primaria desde 1987 hasta la fecha. Egresada del Diplomado de Profesionalismo para Mediadores de Salas de Lectura, Conaculta, avalado por la UNAM, Campus Xochimilco, formadora de profesores en el Centro Educativo Narciso Bassols, AC, desde 2010 en lenguajes, ciencias y matemáticas. Coordinadora del proyecto Escribir como Lectores hasta julio de 2023, auspiciado por la Asociación Española de Lectura y Escritura y la Fundación SM México. Apasionada por la promoción de la lectura y por los progresos de aprendizaje en lenguaje, matemáticas y ciencias. Firme creyente en la fuerza de los colectivos y en nuestra capacidad de aprender y construir redes. Bienvenida, maestra. Pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Yo me siento muy honrada de estar acá, de conocerlos y ser cómplices en esto, de celebrar lo que son los libros en nuestra vida, lo que es la literatura. Me encantó escuchar a Rocío del Desvelo y imaginarme también su profesión como editora, como también cómplice de hacer libros. Así que me encantó conocer su visión. Y bueno, eso, les agradezco muchísimo la invitación y me siento comprometida a que yo tenga el micrófono porque somos muchos compañeros los que estamos en este programa Escribir como Lectores, pero en este caso yo los voy a representar y espero compartir con ustedes lo que es esta experiencia, ¿vale? Muchísimas gracias, Evan. Gracias, chicos, por estar acá. Muchas gracias. Ahora quisiera hacerle una pregunta. Sobre el Centro Educativo Narciso Bassols, ¿cuál es su misión y qué impacto ha tenido en la educación? El Centro Educativo Narciso Bassols, bueno, ya tiene muchísimos años, no sé si 25 años más o menos de haberse creado, y tiene la misión de profesionalización para los docentes. Es decir, que ayuda a que los docentes hagan su trabajo de una manera más profesional. Y yo llegué ahí justamente por eso, porque nos ofreció, siendo yo maestra de primaria de muchos años, pues fui maestra por 27 años de chicos de sexto grado, mayoritariamente, buscaba yo alguien que me acompañara en ese proceso de tener propuestas para mis alumnos y conocí este centro. Así que yo llegué primero para formarme ahí y con el tiempo, pues también me pasé al lado del equipo de los coordinadores del Centro Educativo Narciso Bassols y ahí en Tequisquiapan invitan
talleres de matemáticas, de lengua escrita, de ciencias, para que los docentes vayan allá, y lo más padre de todos, que son gratuitos. Son cursos que los profes no pagan por recibirlos. Está basado en este asunto de ayudarnos mutuamente, de que podamos hacer colectivos, de que podamos hacer grupos para acompañarnos y hacer nuestro trabajo cada vez mejor. Eso a grandes rasgos, porque hace muchísimas cosas el Narciso Bassols, pero básicamente se dedica a eso, a ofrecer esa profesionalización para los docentes. ¿Ah? Muchas gracias. Adelante, Roberta. Muchas gracias, Evan. Un gusto tenerla aquí y pues estoy muy emocionada. ¿Qué rol cree que deben tener las escuelas en la formación de lectores más allá del ámbito académico? Pues nosotros estamos trabajando en un proyecto que ya ustedes lo mencionaron, se llama Escribir con Lectores, y es un proyecto de lectura que llevamos con los niños en las escuelas públicas. Y más allá de lo académico, como bien dices, Roberta, es como, no está basado en poner una calificación. Es decir, no es que porque leas una novela o que leas libros, tú vas a tener un 10. O sea, no ese es el punto. Más bien, proponemos la lectura de obras literarias. La Fundación SM regala a los niños la novela que vamos a leer o el cuento que vamos a leer, se lo regala, el niño le pone su nombre, es propietario de esa obra literaria, y durante algunos meses lo leemos juntos. Hacemos cosas para ir platicando, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué les parece que Santiago, que es un chico, un joven, que se enojó muchísimo porque los Pumas iban perdiendo en el partido de fútbol, y del enojo agarró la televisión y la lanzó por la ventana? ¿Qué piensan de eso? ¿Han visto alguna persona que enloquezca, que se enoje tanto, que haga estas cosas de golpear, de asustar a la gente? Y ahí paramos la lectura y conversamos con los chicos. Entonces, no leemos con prisa, leemos despacito, vamos conversando juntos y vamos comprendiendo eso que estamos leyendo. Entonces, digamos que esta propuesta está buscando, más que ir a los contenidos académicos, que sí son importantes, es ir al disfrute de lo leído, ir a la comprensión de lo que leemos. Y luego de comprenderlo, les proponemos que escriban. Entonces, hagan de cuenta, si por ejemplo estuviera yo leyendo con ustedes esta novela y conversáramos sobre eso, no sé, por ejemplo, podría decirles, si ustedes conocieran a Santiago y fueran su hermano, su primo, alguien cercano, ¿qué consejos le darían a Santi? Y entonces, cada quien que lo piense, y una vez que tenga pensada su idea, vamos a escribirlo. ¿Qué le propondrías? Y entonces cada niño pues va diciendo cuál es su idea. ¿Qué pensarían de Santi? ¿Está mal? ¿Le pasa algo? ¿Qué podría hacer Santiago cuando siente que está tan enojado? Y entonces, cada quien que escribe su consejo, entonces vamos a revisarlo. ¿Se entiende el consejo? ¿Cómo podríamos mejorar esa comprensión para que lo entienda? ¿Cómo podríamos hacer que eso que está enunciando, que está diciendo, sea algo que todas las personas puedan entender? Y entonces, a lo mejor hacemos juntos un librito de consejos para tener calma. Y entonces, ¿cómo le titularíamos a ese librito? Y entonces todos le ponemos un título, y Roberta me da su consejo, Alexandra me da su consejo, Leonardo me da el suyo, Saúl me da el suyo, Evan me da el suyo, y así cada uno. Y lo tenemos juntos, lo fotocopiamos y lo encuadernamos, así como decía el Rocío, que en la editorial le dan una revisada, lo mismo hacemos en el grupo, y entonces aprendemos a escribir cada vez mejor. Pero fíjense que va más allá de lo académico. No es, les voy a hacer un examen de lo que aprendieron. No, es de lo que leímos y lo que escribimos. Ahora vamos a mostrar nuestros escritos a otras personas. De eso se trata un poquito, y va acompañado con lo académico, pero no es lo más importante. Lo más importante es aprender a escribir mejor a partir de leer una obra literaria de calidad, una obra literaria que ha sido premiada, que tiene reconocimientos, y que, bueno, una fundación nos regala ese libro. De eso va un poquito el proyecto. ¿Ah?
Pues qué maravillosa forma de aprender, hablando desde experiencia propia. Creo que hoy en día ya no reflexionamos sobre los temas que nos enseñan y solo nos vamos a la práctica, cuando también necesitamos más de teoría. Y creo que es una forma de impulsar la creatividad en nosotros los niños, adolescentes, y también de ver lo que vamos a hacer en un futuro, porque definitivamente lo que aprendemos en el día de hoy nos va a ayudar en el día de mañana, ¿saben? Entonces, muchas gracias. ¿Cómo ve el futuro de la lectura en el aula frente a la tecnología y las nuevas formas de consumo digital? Es todo un tema eso, Roberto. Es como, es la pregunta que nos ronda aquí en la cabeza, ¿no? Primero, para mí, voy a hablar a título personal. Yo no veo como enemigo el asunto digital, el que leamos en una pantalla o que leamos acá en la computadora, en un dispositivo electrónico. Me parece que si tú te subes al autobús, tú ves a mucha gente leyendo y casi todos van leyendo con un aparato, con un dispositivo. Eh, el asunto, o digamos, la gran preocupación es qué leemos, porque la mayoría de las personas tal vez solo lee memes o ve videos de TikTok, pero digamos, el asunto es que esos textos que circulan no nos dicen gran cosa o son solo ideas que o rebotan demasiado y entonces de que si Shakira se separó de su marido y todo el mundo estamos comentando de eso, muchas miradas acerca de esto y en realidad no nos aportan cosas nuevas que nos hagan crecer en ese sentido, ¿no? Entonces, no me preocupa si la gente lee, más bien me preocupa que lee, ¿no? Y sobre eso es que escribir como lectores, que es el programa que estamos trabajando en las escuelas, lo que busca es darte opciones, o sea, no prohibirte o decir es malo leer en un dispositivo. Así como decía Rocío, que los libros son objetos que nos dicen cosas. Por ejemplo, les voy a decir, si ustedes han leído La peor señora del mundo, han visto que hay una versión de pasta blanda, que no es rígida, y hay una versión de pasta dura. Pues yo tengo amigos que dicen, yo ya tengo la versión de pasta dura y la versión blanda. Y el objeto en sí mismo me provoca sensaciones diferentes, si es uno o si es la otra, ¿no? Me gusta tocarlo, me gusta sentirlo, si es grande, si es pequeño, si huele a tal o cual, si, como decía Rocío, si me lo regaló tal persona, me recuerda ciertas cosas y que tal vez cuando yo no esté acá, mis libros serán de otra persona o yo le puedo ir regalando mis libros a otras personas y que como objeto mismo hay un enlace afectivo con ese objeto, cosa que no sucede con lo digital. En lo digital vamos consumiendo literatura y no está mal, pero nos falta el aporte de un objeto. O sea, yo no conozco a ninguna persona que odie los libros físicos, ¿no? Tal vez lee más en lo digital o en lo virtual porque es más accesible. Y pues eso también es maravilloso, que una novela que me cuesta en físico 400 pesos, acá me cueste 200, bueno, ya me ayuda a que pueda ser mío, ¿no? Que yo lo tenga. Entonces, para mí es acercar experiencias sobre lo que es el contacto físico con ese libro, ¿no? Por ejemplo, en Escribir como lectores, el libro se regala a los niños y como está hecho para escuelas públicas, sobre todo para comunidades, nos hemos encontrado que muchos niños es la primera vez que son dueños de un libro. Nunca han tenido un libro que sea suyo y ponerle su nombre a una novela no es algo que han vivido antes. Han tenido libros de texto, como son los de la Secretaría de Educación, pero esos libros incluso los descartan pronto, en cuanto acabe el año. No hay un aprecio por esos libros. Una novela, una obra literaria que les ha significado cosas, que han disfrutado y que es suya, pues genera muchas cosas. Entonces, los niños le ponen su nombre ahí a ese libro y cuando acabamos de leer la obra literaria, el escritor de esa novela va a su escuela, va a su grupo y conversan sobre lo que estuvieron leyendo, lo que escribieron. Fíjense, el escritor, que es un experto, el escritor de esa novela es un experto,
va a encontrarse con niños que son aprendices de la escritura, que están ensayándose en este asunto de ser escritores. Y se encuentran escritores expertos y escritores noveles o principiantes. Y el escritor experto no va a presentar la obra literaria que escribió, más bien va a conocer a los niños y los textos que escribieron. Entonces es muy bonito como a la par irnos conociendo, ¿no? Estas obras literarias van siendo muy significativas porque luego ese escritor te pone un autógrafo en tu libro y es personalizado. O sea, cada niño pasa con el escritor, con la escritora, y él le describe algo a ti en tu libro, en el que es tuyo. Y ese libro pasa a tu familia. Entonces, pues nos llama mucho la atención que tú vas a una comunidad, a una ranchería, y la gente tal vez no tiene libros, pero tele sí tiene. Tele sí tiene, también muchas veces sí tienen para jugar videojuegos. Como que más bien la gente no le ha reconocido un valor a los libros, porque no ha habido nadie que les despierte ese interés, ese disfrute. Entonces el programa busca eso, que a partir de esa experiencia los chicos tengan ese acercamiento a los libros físicos. Y nuestro sueño, pues nuestra idea es que tal vez empiezan la biblioteca de su casa, de su propia casa, con este libro que reciben gratuito, pero ese libro nos hemos encontrado que los niños se lo leen a sus abuelos, a sus papás. Entonces no es que el niño lo lee solito, sino hay mamás que dicen que, bueno, cuando mi niño llega de la escuela le pregunto de qué se trató el capítulo, porque es como una radionovela, ¿no? Que el niño le va contando. Y hay mamás que dicen, y me enoja cuando dicen, ay, hoy fui a la escuela y no pudimos leer porque estuvimos haciendo otra cosa. Dicen, no, 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 es que yo quiero saber qué pasa con la novela, ¿no? Eso es muy lindo. Y que el libro que llega a la casa, pues en realidad se convierte en un bien de una familia que aprecia ese libro y creemos que esos pequeños simbolitos que van teniendo hace que los chicos tengan un apego, tengan cierto aprecio por ese libro que leyeron con su maestra, con su maestro, con el cual conocieron a un escritor. Ahorita que Rocío nos presentaba esta experiencia de trabajar en conjunto con los escritores, que los niños vean que los escritores son personas de carne y hueso, que son morenitos como nosotros, o pueden ser, bueno, no tenemos güeritos, creo, pero son como nosotros, son personas que viven, o sea, muchas veces los niños piensan que los que han escrito los libros ya se murieron hace mucho tiempo. Y no, o sea, es acercar la experiencia, conocer a un escritor está vivo, que es mexicano, que pues se trata que lean una obra con un lenguaje parecido al nuestro, que sea un español mexicano, no un español de Argentina o un español de España, ¿no? Sino un español mexicano y que ha sido premiado. Entonces, en ese sentido, creo que todo esto nos acerca a esa experiencia de que los libros nos signifiquen cosas, ¿no? Sí, de hecho, con respecto a, primero, lo que mencionaba sobre la tecnología, pues sí pienso que está bien usarla, pero también tiene que ver la manera en la que la usas, ¿no? Están muy presentes en las redes sociales, como usted dice, los memes, pero luego hasta están mal escritos y no es una forma en la que puedas aprender de forma sana, ¿sabe? Y también creo que tener un libro físico, aparte de la emoción que te da, como usted dice, el olor, porque no sé, a mí me causa algo leer las páginas del libro, creo que, ay, no, Sí. me gusta mucho y me parece que te abre más puertas, como usted dice en su programa. Pueden llegar autores hasta darle autógrafos a los niños y sentir que es parte, que es su propiedad, ¿sabe? Algo suyo. Entonces, eso es magnífico y creo que definitivamente te abre más puertas que usar la tecnología o que tener una computadora ahí y estar leyendo el libro. Probablemente sí es más barato o sí tiene más ventajas o no, ¿no? Pero puede ayudarnos más en mi forma de pensar si tenemos un libro que podamos tocar, ¿sabes? Entonces, muchas gracias. A ti, a ti. Sí, Alexandra, ¿quieres decir algo? Sí.
Bueno, mucho gusto, soy Alexandra Hola, y Alexandra. a mí me gustaría hacerle un par de preguntas. Sí, En su opinión, ¿qué cualidades debe tener un maestro para realmente dejar una huella en la vida de sus estudiantes, más allá de la transmisión de conocimiento? pues, qué pregunta, Alexandra. Digo, qué pregunta tan interesante. ¿Qué características, qué cualidades, como pensar qué tendría que tener ese profesor que marque esa diferencia, que pueda hacer ese trabajo y que pueda compartir con sus niños este proceso? Pues me parece que hay una frase que dice, se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo, se aprende a escribir reflexionando sobre lo que escribiste, porque si siempre escribes mal, pues nunca vas a superar esas dificultades que tienes. Así que es importante reflexionar sobre eso que escribiste y para eso se requiere un profesor, un mediador, le llamamos acá. Entonces, creo que lo primero es que sea un profesor que disfrute leer, que conozca libros, porque si el profesor no le importa leer, no conoce autores, no conoce editoriales, no conoce historias, es bien difícil que despierten sus alumnos el gusto por leer, porque pues cómo va a predicar algo que él mismo no tiene, ¿no? Pero lo mismo pasa con la escritura. Por ejemplo, si lo piensan, muchas veces en nuestras aulas, lo que típicamente hacemos los docentes es, por ejemplo, vamos a leer este libro, este capítulo, y para mañana me traen un resumen del capítulo. Y dices, qué aburrido eso, qué aburrido que leer se traduzca en hacer un resumen, que luego nadie lee. O sea, si el profesor tiene 40 alumnos, piénselo, ¿podrá leer 40 resúmenes de cada capítulo? Te pone una calificación si se ve bonito o no, pero en realidad es difícil que se preste y que ponga atención a lo que cada niño necesita. Entonces, para mí, el compromiso de un docente para lograr cambios en esto y poder hacer que sus alumnos también crezcan, aprendan cosas que los acerque a las experiencias literarias, tiene que ver con que le guste leer. Si no sabe, porque a lo mejor tampoco nadie le enseñó, es hacer grupo con otros docentes, acercarse a equipos de personas que los acompañen, que hagan esta lectura. Por ejemplo, ahorita antes de conectarme con ustedes, estábamos eh, Claudia Cervantes, que es también coordinadora del programa, y yo, con un grupo de docentes de Monterrey, que están leyendo justamente una novela que se llama El extraño caso de Santi y Iago, de la autora Paulina Alcoyado. Entonces, hablamos de muchas cosas, pero entre esas leemos un capítulo juntos y sobre eso conversamos. Entonces, y sobre eso escribimos. Es muy importante que hagamos el aprendizaje y el acompañamiento con los docentes, porque no basta con decirle al docente, hay que leer este libro. No, pues hay que decirle cómo esperamos que lo haga. Y para eso, pues también el docente tiene que reconocer que no lo sabe todo, que hay mucho que aprender, que hay otras personas que les pueden ayudar. Eh, no sé, por decirles, en el programa también participó en un inicio Isabel Gama, que es escritora y que está aquí con ustedes. Isabel, pues también comparte su experiencia desde ser escritora. Y entonces es hacer que los docentes se atrevan a escribir, porque a veces el profe les dice, vamos a hacer un cuento de la nada, ¿no? Y tienen tanto tiempo y debe ser así de extenso. Y el profesor se sienta a no hacer nada. O sea, el profesor también lo invitamos, hay que escribir. Y él también que les lea lo que escribió. Y es ver qué tan fácil, qué tan difícil fue escribir ese texto que pediste y vivir esa experiencia de crear algo, de producirlo y reflexionar entre todos sobre eso que se escribe. Entonces, para mí, creo que los docentes deben tener ese entusiasmo por aprender. Si no saben de literatura, que aprendamos juntos. Si no saben de escritura, hay que aprender juntos. Es que es real que muchos de los docentes no han pasado por esa experiencia y nadie se escandaliza de eso. Pues aprendamos juntos. Y hay gente que nos acompaña en eso y que puede ayudarte de muchas maneras para conocer más libros, más autores, más editoriales, más de literatura. Entonces, pues eso ofrecemos a los docentes
porque esperamos que tengan esa sensibilidad para reconocer lo que los niños necesitan, lo que es maravilloso de esta obra literaria, lo que esta obra me dijo a mí como docente, por qué me encantó esta obra o por qué no me gustó. Y también puedo irlo conversando con mis alumnos. Entonces, creo que lo importante es que él quiera aprender y quiera compartir con otros. Que sobre eso me parece que serían condiciones, que tenga esa sensibilidad para reconocer que sus alumnos son maravillosos y son seres humanos muy inteligentes. O sea, no tienes que hacer como un dictador que les diga esto está mal, ponle mayúscula, acento, punto y aparte. Y no, tienes que pensar que el niño es capaz de reconocer cuando cambió de idea y podría poner un punto y aparte, por ejemplo. Pues, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacerlo junto con los docentes para que lo logren. Entonces, también creo que en ese sentido es, pues, reconocer nuestras limitaciones, que te da esa sensibilidad para que puedas ayudar a los niños en realidad, ¿no? Eso creo que sería como lo más importante. Muchas gracias, qué padre. Para mí lo importante o lo que me hace aprender más es la conexión que tengo con el profesor. Ujú. Para mí eso es una parte importante en mi aprendizaje. Y creo que cuando eso sucede, las sesiones se vuelven hasta más interesantes y cada quien aprende pues, de su punto de vista, Sí. tú del profesor y el profesor de ti. Y creo que nunca se para de aprender y esa parte de poder disfrutar las sesiones es lo que realmente te ayuda a conocer algo nuevo y que te interese estar ahí. Porque cuando no te interesa ni siquiera pones atención en lo que te está diciendo y pues la verdad nada más esperas a que se pase el tiempo. Y creo que, sí, y creo que eso me ha ayudado y lo he aprendido con el paso del tiempo. Y a veces estoy muy agradecida de poder tener ese tipo de interacciones porque es lo que hacen que yo pueda abrirme a otros parámetros. Muchas gracias. Me gustaría hacer otra pregunta, ¿puedo? Sí, claro, claro, sí, va. ¿Puede compartir algún momento memorable en su carrera donde un estudiante le haya sorprendido con una perspectiva o reflexión que jamás esperó y cómo ese momento influenció en su visión de la enseñanza? Pues, bueno, yo ya tengo mis años en estos asuntos y de pronto tal vez seleccionar una sea difícil porque les puedo decir que eh, tengo alumnos que quiero muchísimo y que ahora, por ejemplo, ya son papás, ¿no? Bueno, les voy a contar una anécdota. Este, un día una alumna de sexto grado me dice, oye, Chelo, dice mi papá que si tú alguna vez diste clases en una escuela que se llama la Belisario Domínguez, y cuando ella me pregunta eso, yo no sabía exactamente por qué me pregunta, pero sí, efectivamente, eh, efectivamente yo había dado clases en esa escuela y al otro día me trae una foto de su papá cuando era niño, que tenía 12 años. Resulta que yo fui maestra de sexto grado de su papá y ahora yo era maestra de sexto grado de su hija. Y luego, bueno, con el tiempo, bueno, esta chica salió de la primaria, fui maestra del hermano de ella también. Entonces, a veces nos juntamos y hay una reunión que me invitan a comer o a cenar y es como las tres generaciones, ¿no? Y claro que yo me siento ya una señora mayor porque empecé a trabajar muy, muy joven, todavía cuando estaba en la universidad. Así que este papá fue de mi primer grupo y además él fue papá siendo adolescente. O sea, él tenía tal vez 16, 17 años cuando fue papá de esta niña que luego fue mi alumna. Y eran niños, además, bueno, cuando fueron mis alumnos, niños brillantes, o sea, niños genios, muy, muy enfocados en aprender. Y lo que me hizo pensar en esto es que a veces como docente no ves el impacto que tienes en las familias porque su papá le contaba cosas que hicimos cuando él estaba en sexto grado, ¿no? Y yo muchas cosas las había olvidado, pero darme cuenta que lo que tú haces como docente, justo lo que decía Alexandra, de si a tu profesor le importas, si tu profesor tiene una buena relación contigo, te impacta.
te ayuda a aprender también. Entonces, ver que nunca, eso que haces nunca está como en saco roto, nunca se tira a la basura, sino tal vez no lo sepas nunca qué impacto tuviste en esos niños, pero por eso pensar como en esta anécdota que les pongo, es que cuando el papá le cuenta a sus hijos lo que yo había hecho con ellos en sexto grado, dije, tal vez yo lo olvidé, tal vez para mí no fue importante, pero él lo recuerda y él ayudó a sus chicos en proyectos de la escuela justo porque se acordaba lo que había pasado en el aula cuando él fue alumno y además fue mi alumno, ¿no? Entonces me hizo pensar en qué responsabilidad tan grande tenemos de acompañar la formación de los niños, qué responsabilidad, qué papelón tenemos los docentes en la vida que nos da esta posibilidad de incidir, de impactar la vida de otros. Y ojalá que lo hagamos positivamente, porque a veces también como seres humanos nos podemos equivocar, ¿no? Pero en general, si tu visión está siendo respetuosa de las personas, si está siendo en este sentido cuidadosa de que estás formando seres humanos, que no importan las calificaciones, importan las personas. Digo, sí, en algún momento tendrás que decir, este chico aprueba o no aprueba, pero lo que importa es haber ayudado a los niños a superar sus dificultades y a ser mejores personas en todos los sentidos. Entonces, creo que me quedaría con esa anécdota de, eh, tal vez tú lo olvides, pero los niños no te olvidan si tú hiciste cosas buenas por ellos, ¿no? ¿Mm? Qué bonita anécdota, gracias por compartir. Creo que nunca podemos experimentar lo que ustedes viven, de sentir esa satisfacción, de ver a alguien que tú estabas formando ya en un futuro. Y debe ser muy bonito, porque sabes que por más mínima que haya sido esa aportación, en algún punto de su vida lo va a usar y le va a servir o lo recordó, lo siente como un recuerdo muy bonito. Entonces, muchas gracias por compartir, nos vamos con una sonrisa. Gracias, Alexandra. Gracias. Roberta, ¿tienes alguna pregunta? Pues solo me gustaría comentar sobre lo que dijo Alessandra y también la maestra. Me parece que pues los maestros dejan una huella en los alumnos y puedo ver que también los alumnos dejan una huella en los maestros. Y eso me parece simplemente impresionante porque es cierto, ¿no? Que los maestros aprenden de sus alumnos y ven todo lo que hacen y pues estoy segura de que se sienten orgullosos de algunos, pero también los alumnos de los maestros. Creo que esa etapa, esa pequeña etapa de su vida, los, los refleja en cierta parte de su futuro y eso es una cosa impresionante y ustedes, los profesores, se deben de sentir muy orgullosos, muy contentos de que puedan dejar una marca en la vida de sus alumnos. Gracias. Eso fue todo. Gracias a ti, Alexandra. Gracias, Roberta. Quiero aprovechar este momento para mandarle saludos a Claudia Cervantes, que se encuentra aquí con nosotros. Bueno, ahora sigamos con la pregunta de Leo. Adelante. Gracias, Evan. Mi nombre es Leonardo y mi pregunta sería, ¿qué tipo de géneros literarios o autores recomienda para los niños de primaria? Bueno, yo recomendaría para sus bibliotecas personales o sus bibliotecas de aula, o para las lecturas que hacen en su grupo, que tengan diversidad de textos, que tengan diversidad de editoriales. Entonces, que se animen incluso a leer, si son chicos ya de tercero o cuarto grado, que se empiecen a familiarizar con la lectura de novelas, pero que no dejen de leer poemas, que no dejen de leer cuentos, leyendas, que puedan tener una diversidad de textos, porque a lo mejor, por ejemplo, pensando en lo que les estaba contando Rocío del Desvelo Café, eh, tal vez tú puedas ser escritor, pero no todas las personas que son escritoras escriben novelas. Hay especialistas en cuentos.
hay especialistas en poesía, hay especialistas en leyendas. Y es como ir conociendo de ti como ser humano para qué cosa te despierta interés, entusiasmo, disfrute y que por ahí le des. O sea, si tú encuentras que tienes talento o que disfrutas, aunque a lo mejor no tienes tanto talento, pero tú disfrutas hacer cuentos, pues lánzate, aférrate a eso que te gusta en la vida y para adelante. O sea, porque eso justamente es importantísimo encontrar eso para lo cual tú estás en este planeta, ¿no? O sea, si eso te hace feliz, si eso te hace crecer, te da esa posibilidad de ser mejor persona, hazlo y realízalo. Pero no lo vas a conocer, no lo vas a saber si alguien no te muestra un poco el camino, si alguien no te acerca libros que sean diversos, ¿no? Si leemos el periódico y sobre el periódico hablamos de cómo estructuramos una noticia, pues entonces a ti se te va a ocurrir hacer una noticia en algún momento y puedes ensayarte un poco en eso y tal vez descubres que eres un buen reportero, tal vez descubres que eres muy bueno para hacer textos de divulgación científica, de explicar cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan tus ojos, cómo funciona. Ahí veo, Leonardo, que tú en tu pantalla tienes esa imagen de la Tierra en el espacio y que a lo mejor si a ti te gustan los temas eh, del universo, puedas hacer textos de divulgación científica porque alguien te enseñó cómo se hace eso, porque alguien te mostró un poco el camino, te acercó literatura. Entonces, yo creo que la mejor cosa, no diría que hay un texto mejor que otro, yo diría que una línea para hacer esto sería que haya diversidad, que haya muchos textos diferentes que tú puedas conocer, que haya muchas editoriales diferentes. Es diferente leer un libro de SM que leer algo de, por ejemplo, Editorial Castillo. Y hay que conocerlos, hay que ver los que tienen imágenes, los que no, los que tienen una parte como interactiva, los que no la tienen. O sea, si tienes esa posibilidad de tener muchas experiencias, pues también tu mente tiene esa posibilidad de crear cosas diferentes. Entonces yo recomendaría un poquito eso, que exploremos cosas distintas y que te acerques a personas que te puedan recomendar buenas obras literarias. Creo que eso ayudaría mucho. ¿Ah? Y gracias por tu pregunta, Leo. Sí, igual gracias a usted por su respuesta y yo creo que es muy importante lo que dice usted porque en mi caso, en mi escuela, actualmente curso sexto de primaria y siempre desde primero nos inculcaban mucho la lectura, pero no estoy seguro si lo hicieron de la mejor manera porque siempre nos daban un libro a leer y era el viernes, bueno, en primero, recuerdo yo, diario era un reporte sobre un capítulo y era como una tarea. Lo tenías que hacer y si no lo hacías, o te bajaban la calificación o ya no, pues sí te tocaba regaño porque no hiciste esto. Y los niños, yo creo, al hacer esto, los niños le van agarrando, pues, por ejemplo, rencor a la lectura. No leí, y me regañan en la escuela, me bajan las calificaciones. Actualmente seguimos con eso de los reportes, ahora solamente es una vez por semana, pero aún así, cuando se junta con las actividades que también a veces los compañeros, incluyéndome a mí, tenemos fuera de la escuela, y pues a veces se complica un poco, y en este caso estamos leyendo Grandes Esperanzas, es una gran obra de Charles Dickens, pero es un libro, en este caso la versión original es un libro de más o menos, nuestra versión tiene 300 páginas más o menos, y yo creo que en el caso de nosotros, la maestra y las autoridades de la escuela no lo han manejado de muy buena manera, ya que y es rápido y hay que hacer 3 páginas y leer 2 capítulos porque ya se está terminando el ciclo y todavía nos falta leer otro libro. Pero es que primero decir, nos entregaron este libro, ¿de qué es a qué género pertenece? ¿Quién fue Charles Dickens? Y también tener una más amplia diversidad. En nuestro caso teníamos
antes una biblioteca, ahora la desaparecieron. No sé, no tengo conocimiento de lo que la escuela hizo con los libros que pertenecían a la biblioteca, pero también hay un estante de libros, pero en caso de que un niño llegara tarde, lo ponían a leer. Entonces yo digo, eso puede ser como, los niños pueden tomar la lectura como un castigo, o en este caso por llegar tarde, y era la única, ese estante, que es el único estante de libros que queda en nuestra escuela, nada, lo utilizaban para eso y ahora ya está muy deteriorado y todo. Y yo creo que el trabajo que usted realiza es impresionante. Yo admiro mucho a las personas como usted y ahorita para la educación, para formar a los niños, yo creo que necesitamos más personas como usted. Necesitamos que el trabajo que ustedes realizan sea más amplio, que haya más personas como ustedes en los municipios, en los estados, sobre todo en las escuelas. Es lo que necesitamos en estos momentos y sobre todo agradezco mucho su respuesta. Ay, Leonardo, me conmueve a mí mucho lo que dices porque es una tragedia que nuestras escuelas no tengan buenas bibliotecas. Fíjense, en comunidades donde la gente no tiene recurso económico, la única manera de acercar cultura, bueno, cultura literaria, son las bibliotecas, porque los libros serían de toda la comunidad escolar. Y si no existe una biblioteca, imagínense, o sea, todo lo que perdemos por no tenerla. Y si tenemos acceso, a lo mejor nosotros no vivimos en una comunidad, ustedes pueden tener tal vez una situación privilegiada porque en su casa hay internet, por ejemplo, y eso ya es un privilegio que muchos no tienen. Entonces, esas diferencias sociales en realidad pueden verse subsanadas cuando las bibliotecas son completamente de la comunidad escolar. Entonces, a veces la escuela tal vez no es de una comunidad muy pobre, pero no le da valor a la biblioteca. Como dices, Leonardo, o sea, es como una pregunta que nos hacemos, ¿a dónde se fueron esos libros? ¿Qué pasó y por qué ahora ya no les importan? Y esto tal vez, me conmueve mucho que ustedes estén acá, porque esta no es una actividad escolar lo que están haciendo ustedes, es porque tienen que ver con este asunto de leer y de escribir, que son cómplices en la misión también que tienen, y al mismo momento, al mismo tiempo que ustedes aprenden, ayudan a que otros también compartan este gusto por la literatura, por conversar. El que estemos aquí, pues hay un formato. Ustedes tuvieron que haberse sentado para decir, ¿cómo se hace una entrevista? ¿Qué necesito? Para que entrevistaran a Rocío, pues tuvieron que leer un poco de Rocío, un poco saber de qué va lo que ella hace o lo que yo hago y plantearse un poco por dónde podrían entrar con las preguntas. Bueno, son situaciones de lenguaje que los hace crecer a ustedes. Y ojalá eso pasara en nuestras aulas, en las escuelas, que hiciéramos por programas de radio y que todos los niños participen, porque a veces pues participan los que les va mejor, ¿no? O sea, los niños que el profe identifica como este es bueno para español, a este le pongo atención y a lo mejor a los otros los dejas de lado. Es pensar que todos tengamos como objetivo que todas las personas que están en un curso escolar avancemos, aprendamos. Entonces, esto que tú dices, Leonardo, pues yo lo comparto completamente y sí creo que nos equivocamos mucho cuando damos un castigo de, pues ahora por haber hecho tal, hasta te vas a leer media hora. Y pues qué tremendo que el castigo sea leer. Qué tremendo que lo pensemos así, cuando en muchas escuelas es al revés, ¿no? Los niños ven como una tragedia el que no leamos el día de hoy y así deberíamos de verlo, ¿no? Te voy a poner un 10, un 8, un 9, no por la cantidad de libros que leíste, sino por lo que estás aprendiendo, por lo que estás compartiendo. A lo mejor en todo el año te aventaste solo una novela, pero aprendiste muchísimo, hiciste muchas cosas en torno a eso y eso es lo importante, ¿no? O sea, en realidad creo que juntos tenemos que ir pensando una mejor manera de aprender, de crecer. Entonces, pues ustedes también son ese motor porque pues nosotros de alguna manera ya somos adultos,
Todavía no somos adultos mayores, pero ya somos adultos grandes, de mediana edad, que estamos compartiendo estas experiencias con otros docentes y sí creemos que es posible. Tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero cambiamos a ciertos profes que hacen esto con nosotros, que hacen este camino con nosotros y seguramente también lo que ustedes hacen cambia la vida de otros niños, cambia la vida de sus papás, aunque a veces no nos demos cuenta, pero sí, Leonardo, creo que eso que dices es súper importante y que ojalá pues no se nos olvide a los docentes, ¿no? Igual, muchas gracias por su respuesta. Yo creo que nos dejó, yo creo que reflexionamos mucho con esto, con las escuelas. Debemos poner más atención en la educación, los principios. La lectura es algo que se está perdiendo, pero creo yo aún estamos a tiempo de rescatar. Sí, yo también tengo esa esperanza, Leo, porque si pienso en cambiar todo el mundo, tal vez pienso, esto es un fracaso, no lo voy a lograr. Pero si yo logro impactar la vida de 5 o 10 personas, valió la pena el esfuerzo, valió la pena superar esto. Así que me da mucho gusto que digas y que hables sobre esto. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Muchas gracias, Leo. Pues es lamentable esto que comentas de el librero y ojalá que algunas asociaciones gubernamentales ayuden a difuminar para que los niños de ahora lean más. Bueno, ahora yo quisiera hacer una pregunta. Sí, ¿A Eva. qué edad decidió ser docente? No sé si alguna vez, Eva, yo tuve la idea o la decisión de ser docente. Yo estaba estudiando eh, para ser psicóloga clínica. O sea, yo creía que lo que me gustaba a mí era ayudar a la gente a resolver algunos conflictos psicológicos y yo estudiaba la licenciatura. Estaba buscando trabajo y fui a una escuela, me recomendaron y yo fui a esa escuela y me contrataron como maestra de sexto grado con ese grupo de ese niño que les digo ahora que ahora es papá. Y llegué a esa escuela. Pero para mí era como un trabajo, o sea, lo mismo pude haber llegado ahí que a una panadería, ¿no? O sea, ahí me contrataron y me pagaban por hacer eso y me encantó. Y resulta que cuando yo hice ese último año de psicología, yo ya no quería ser psicóloga, yo quería ser maestra. Ya, ya no quería seguirme actualizando para hacer un trabajo en consultorio. Yo quería aprender de matemáticas, quería aprender de ciencias, quería aprender de procesos para escribir mejor, para leer mejor. Y mi camino cambió. Yo en realidad nunca he trabajado en consultorio, aunque soy titulada como psicóloga. Entonces, no les diría que hubo un momento así de revelación donde dije, yo desde niña quise ser maestra. No, lo descubrí en el camino y me di cuenta que me despertaba una alegría enorme ver que mis alumnos entendían procesos o conceptos de las fracciones, por ejemplo, o que hacíamos proyectos de ciencia y que aprendíamos sobre las leyes de Newton y que las podíamos explicar con ejemplos y con experimentos. Me encantaba. O sea, yo descubrí que eso me producía una felicidad grande y que entonces yo me pasaba la tarde platicando lo que había hecho con mis alumnos y bueno, dije, eso no me lo daría la psicología. Esta chispa y esta alegría por lo que hago no me la daría. Y ahí decidí, tal vez me llevó todo ese año, entender que mi vocación, no sé si hablamos de vocación, pero mi gusto en la vida lo obtenía de ser docente. Y a partir de ahí, más bien ya me especialicé para ser una mejor docente. Y lo de ser psicóloga, digo ahora que pienso, cuando yo sea viejita, muy viejita, tal vez pueda ser psicóloga, ¿no? Porque tal vez ya no pueda estar con los niños en un grupo y me encantaría seguir conversando con la gente, tal vez lo haré. Pero ser maestra fue un descubrimiento así, como por accidente, porque necesité trabajo y al tener ese trabajo descubrí que era inmensamente feliz haciendo eso. Así fue un poco, Eva, un poco, tal vez no es muy romántica la idea, pero pues así sucede, así va la vida también, ¿no?
Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Y ya por último, quisiera hacerle otra pregunta. Sí. De los libros que ha leído en el aula, ¿cuál es su favorito y que podría recomendarnos? Am, es como cuando le preguntas a un maestro, a un papá, ¿a cuál de tus niños prefieres, no? ¿A de tus hijos prefieres? Bueno, los libros no son mis hijos, ni yo los he escrito, y entonces no tengo tampoco ese apego, pero sí hay muchos libros que yo diría he disfrutado y les recomendaría de nuestro programa del que les contaba de escribir como lectores. Hay varias novelas que hemos leído. Uno es este que les cuento, del extraño caso de Santiago, que cuando lo leí, yo le hablé por teléfono a Claudia Cervantes, que está acá en la sesión, y le digo, lloré, me hizo llorar la novela, y le preguntaba, y ella me preguntaba a mí, ¿qué parte te gustó más? Y yo conversaba sobre la novela, es decir, dejarte tocar por la novela creo que es importante. Bueno, les recomendaría eso. El extraño caso de Santiago. Acabamos de ingresar también al programa una novela que se llama El zoológico de monstruos, de Juan Mostro Niño, que es del escritor Emilio Lome, y es una novela que habla sobre la vida de el escritor Juan Luis de Alarcón, que es un escritor de la época virreinal, allá de la colonia, y que fue un gran escritor mexicano, bueno, es nacido acá en la Nueva España, y bueno, su aportación en la literatura es muy grande, pero Emilio Lome escribe la historia de Juan Luis de Alarcón, como si fuera ese niño que nació con muchos problemas físicos. Él tenía una joroba en la espalda y uno en el pecho, una joroba en el pecho, tenía como las manos unidas como palmares, como la de los patos, como unidas por unas membranas, tenía el pelo rojo, o sea, era pelirrojo, y en esa época quien tenía el pelo rojo era como algo asociado a ser demoníaco, o sea, tenías un problema ahí grande cuando tú nacías pelirrojo y la gente creía que algo demoníaco te pasaba a ti, ¿no? Él tenía los dientes como de colmillo, todos los dientes súper delgaditos, una voz chillona y bueno. Y es la historia de cómo él superó todo eso para convertirse además en un súper escritor reconocido por los mismos españoles. Y empieza la novela con un momento donde el papá, viendo a ese niño monstruoso, por eso se llama Juan Monstruo, así monstruo, porque así le decían los niños, el papá lo ve y decide que sería mejor abandonarlo en el río, en una caja, para que una familia que lo quiera lo cuide. Y así empieza la novela, donde la mamá ni siquiera lo cargó ni lo amamantó, porque el papá se lo quita de los brazos y pretende abandonarlo en el río. No les voy a espolear la novela, pero si pueden leerla, léanla porque al final pues es una vida súper intensa y súper increíble, que te hace pensar en, bueno, yo tengo todo para ser grande en la vida, así que si Juan Monstruo lo pudo hacer, yo también podría hacerlo. Léanlo, El zoológico de monstruos de Juan Monstruo Niño, y ahí hay varias novelas, pero quédense con esas dos, y en algún momento, bueno, vemos con Isabel si se los hacemos llegar para que ustedes lo lean y lo compartan con otros chicos, y recuerden que son del programa y la Fundación SM los dona, por eso llegan sin costo a los niños, así que, bueno, voy a tratar de conseguirles y vemos con Isabel alguna manera de que ustedes los puedan leer, ¿vale? Muchas gracias. Quisiera agradecerle por su tiempo. Gracias por dedicarnos un espacio. No, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Yo, de verdad, me emociona muchísimo que ustedes estén reunidos y sean una asociación que busca justamente esto, que todos seamos mejores personas, que aprendamos más de literatura, que aprendamos más de la vida en conjunto y que se encuentre en el camino mucha gente súper noble que los va acompañando, ¿no? Que aquí tiene Isabel, está aquí Rocío con nosotros, está Claudia Cervantes, y que ustedes como chicos desde su ser niños, ser adolescentes, pues se unan a esa ola de intenciones porque aprendamos, porque conozcamos más
y porque seamos mejores personas. Yo les agradezco muchísimo y pues aquí los vamos a estar viendo qué va sucediendo en este espacio de crecimiento y felicidades, felicidades por todo lo que logran y con muchísimo gusto estamos acá compartiendo con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Eva. Ha sido un verdadero gusto formar parte de esta primera feria en su primer día. Les recordamos que mañana tendremos lecturas, presentaciones de libros y talleres. No se lo pierdan. Inviten a sus amigos, niños, niñas y adultos. Hemos concluido por hoy. No olviden visitar el Desvelo Café y Libros. Y sí, la maestra Consuelo lo mencionó, llevar a sus niños al Nodoni. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Y recuerden que ustedes son esas personas que lo hacen posible. Gracias. Bonito día. Gracias. Buenas noches.